Hola a todos, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es vamos a hacer unas mejoras a un cuchillo de este estilo que todos conocéis. Son este tipo de cuchillos que son súper útiles en el campo. Y bueno, pues le vamos a hacer una preparación como yo lo suelo dejar, ¿vale? Hago lo que muchas de las preparaciones que se suele ver, la típica cuerdita puesta por aquí, que es una opción muy buena. Y luego le pongo alguna otra cosa adicional que bueno, que os iré enseñando y comentando, ¿vale? Básicamente, una de las primeras cosas más sencillas que hago es ponerle un agarre con una cuerda con un trozo de elástico de neumático, de alguna cámara pinchada que tengáis rota o lo que sea. Le hago una primera sujeción de esta manera, ¿vale? Porque este modo de agarrar los cuchillos, que son automáticos solamente con lo que es la funda que trae el típico agarre de presión, sencillamente, pues la verdad es que me genera muy poca confianza. Y claro, cuando tienes el cuchillo metido en la mochila y cosas así, pues funciona perfectamente y es muy cómodo para sacar y guardar. Pero la realidad es que si lo llevas fuera o lo estás haciendo o haces un poco de movimiento brusco o ejercicio y llevas el cuchillo de alguna manera sujeto que no esté afianzado, las probabilidades de perderlo son altas. Yo ya he perdido un cuchillo de esa manera y bueno, pues la verdad es que esta sujeción le viene muy bien. También le pongo una segunda, que ahora veréis, que es la que uso cuando no voy a utilizarlo previsiblemente, ¿vale? Es de este estilo, es de esta manera. Es aprovechando esto, sencillamente, pasándolo por aquí. Vamos a pasarlo también por aquí. Ahora os lo enseñaré cómo queda, ¿vale? Y con un cierre tanca de este estilo, le pongo una segunda sujeción que es para cuando no tengo previsión de usarlo en mucho tiempo o para dejarlo, digamos, guardado sin uso. ¿Por qué me gusta llevar doble seguro? Precisamente por eso. Cuando lo voy a utilizar a menudo lo abro y solo lo utilizo con esta sujeción, que es súper cómodo. Si lo llevas en la funda, no tienes más que meter el dedito y ya sale. O sea, ese es un movimiento súper cómodo. Y sin embargo, cuando quieres hacer un poco el cabestro y o necesitas algún tipo de sujeción adicional, sencillamente con el cierre tanca queda perfectamente sujeto y además vas a tener la posibilidad de colgarlo, ¿vale? O sea, que de colgarlo de esta manera, ¿vale? O sea, que esta es la primera modificación que hago, que para mí es súper práctica, ¿vale? La doble sujeción. Y ahora os voy a seguir avanzando un poco, lo voy a afianzar y os voy a seguir avanzando un poco en las siguientes mejoras. Muy bien, pues aquí tenemos ya la modificación realizada. Ya veis que queda así. Esto sencillamente es un poco para embellecerlo, para que quede un poco más bonito. Y ahora vamos a hacer la siguiente. Lo primero que hay que hacer es corto la cámara de la bicicleta para que quede enfundada aquí. Aparte de que porque es un material que en algún momento puede servir de utilidad, el principal uso que va a tener es que a la hora de enrollar esto se quede en su sitio, ¿vale? Que no se resbale, porque esta funda es un polímero que se resbala enseguida el cordón. Entonces, para tenerlo afianzado, le pongo toda una funda de bicicleta. Pero el siguiente soporte que va a tener es ponerle esto, ¿vale? Que esto es por donde va a estar sujeto el ferrocerio que yo le voy a adjuntar a la funda. Todo el mundo le mete estos ferrocerios a los cuchillos y la verdad es que es una idea estupenda. Y las cosas que son ideas buenas hay que aplicarlas. Pero yo el formato y cómo lo sujeto al cuchillo es de la siguiente manera. Cojo un trozo de tira de nylon de esta pinta, ¿vale? Que tenga esta pinta, y lo hago una doblez así como una S, ¿vale? Que os quede de esta manera. ¿Vale? ¿Veis que es como queda agarrado? Queda agarrado de la siguiente manera. Aquí está cogido, lo doblo y lo doblo sobre sí mismo, de manera que queda agarrado así. ¿Con qué fin? Pues que aquí tenga una argolla disponible, por si quiero colgar el cuchillo de manera lateral, y esto sirva de sujeción
para el ferrocerio, para que igual que el cuchillo no quiero que se me caiga si estoy corriendo, si estoy haciendo algún tipo de actividad, tampoco quiero que el ferrocerio, que puede entrar y salir fácilmente, se pueda perder. Entonces la utilidad va a ir agarrado aquí, esto a su vez lo voy a coser aquí, de esta manera, ¿vale? Y una vez que está cosido, de esta manera, lo voy a coser al lateral. ¿Dónde? Exactamente aquí, para que el aspecto final sea este, que quede agarrado en el lateral del cuchillo. Y de esta manera sobresale muy poquito y a la vez es muy práctico. Lo voy a ir cosiendo y os enseño cómo va quedando, ¿de acuerdo? Ya veréis que es muy cómodo y queda bastante compacto. Y no cuesta excesivamente hacerlo, es sencillamente dar unas puntadas ahí y ya veréis qué bien queda. Ahora que tengo aquí cogida la medida voy a empezar a coser aquí. Esta primera parte hay que conseguir que quede bien afianzada para que el ferrocerio, sin que cueste sacarlo ni meterlo, que quede fácil de acceso, ¿vale? Ya veis que lo único que hace es afianzar la idea. ¿Veis cómo queda compactito? Cómo queda así. Y sujeto en el cuchillo, aprovechando la zona que queda aquí por debajo. Aquí lo coseré también, ¿de acuerdo? Os lo enseñaré cuando esté acabado, pero esto sencillamente lo voy a coser aquí, puesto. Y quedará perfectamente ensamblado y muy versátil. Muy bien, pues aquí tenemos ya el portaferrocerio, ya lo tenemos diseñado y cosido fuerte, y ahora lo único que vamos a hacer es afianzarlo en su sitio, que es justo aquí. Vamos a subirlo bien, esto para que pueda... Y aquí le tengo que inventar alguna cosa que quede bonita y que quede bien, pero de momento la verdad es que los cuchillos lo que lo estoy preparando es dejándolo así sin más. Y bueno, está ahí cosidito esta zona, un poquito justo, ahora lo afianzaré. Aquí seguro que le acabo poniendo alguna cosa adicional, pero hasta que no tenga una buena idea, no le voy a hacer nada hasta que no esté seguro de lo que quiero, ¿vale? Y bueno, pues así va quedando. Veis que va quedando construido perfectamente, ¿no? Cómo va a ser lo que más me gusta es que es de la manera que queda más flexible, más versátil y tampoco queda del todo voluminoso el cuchillo, ¿vale? Queda de una manera que se pueda manejar bien. Voy a afianzarlo y luego voy a empezar a ponerle el paracord, ¿vale? Lo dejaré atado y os lo enseño para que no se haga muy largo el vídeo. Ya al final lo he anudado directamente porque no quería hacer el vídeo mucho más extenso en una cosa que es encordar un cuchillo, ¿vale? Lo único, si para los que no lo hayáis visto nunca cómo hacerlo, os voy a enseñar. He preferido usar esta parte final para comentaros un par de cosas, ¿vale? También tengo para daros un par de ideas. Yo, por ejemplo, en este otro tipo de cuchillo, lo que le he puesto aquí es un herraje, para abrir latas, abrir botellas, bueno, distintas opciones. Hay gente que le pone una brújula, hay gente que incluso le pone más cosas. Yo he preferido no ponerle mucho más. Yo aquí, por ejemplo, le he puesto esto para ver qué tal funcionaba, si iba mejor. En este lo que he decidido es poner un herraje de este estilo. Pero bueno, he visto que al final esta parte la dejo ancha porque muchas veces lo que hago es meter la mano así y cogerlo así, ¿vale? Y esto normalmente sí que lo uso, pero a lo mejor vosotros lo que preferís es hacerlo exactamente justo para que quede recogido, ¿vale? Yo más o menos lo voy haciendo según lo voy utilizando. Aquí también otra idea que de los que suelo hacer es poner aquí una lija, un poco de papel de lija, porque hay veces que usar para encender cerillas y tal, lo que pasa es que a veces se me cae, no he conseguido, aunque use papel de silicona, o sea, pegamento de caliente, no me acaba de convencer el llevarlo ahí, pero bueno, lo tengo en algún cuchillo y lo uso. Aquí no, porque rozaría con la ropa, ¿vale? Y con el cinto, o sea, aquí descartado poner lija. Luego hay gente que le mete cosas por aquí dentro. Yo eso no lo hago, porque esto se supone que tiene que ser con la idea de no de estarlo haciendo y deshaciendo, ni siquiera como emergencia. No quiero que abulte, ni quiero que sea nada más que esto. Así que bueno, esta es la idea base. Y por último, para los que tengáis alguna duda de cómo hacer este tipo de encordados,
seguro que lo tenéis en mente, ¿vale? Es como los encordados de este estilo, ¿vale? Empiezas así, 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 que esto también se puede, hay gente que lo que hace es decorar mecheros con este tipo de cosas. Yo, bueno, en fin, cada uno como quiera las cosas, ¿vale? ¿Veis? Sencillamente así, y en el último encordado echáis para abajo de esto y ya queda afianzado, ¿de acuerdo? Sería esa la misma idea. Y ya esto lo juntáis. Si lo queréis justo al límite, pues al límite. Así que nada, espero que os haya sido útil para vuestros cuchillos y que lo aprovechéis. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.